Bienvenidos a nuestro tiempo de fe, un tiempo de fe y enseñanza. Es un espacio que se ha diseñado y se ha abierto para estudiar las escrituras acerca de varios temas. Y hoy nos atañe un tema que conecta con todos. De nuevo, bienvenidos a este espacio de fe y enseñanza. Como ya es habitual, tendremos tres niveles. El nivel básico, caracterizado con el color verde, el nivel intermedio con el color azul y el nivel avanzado con el color rojo. Espero que sea de mucho crecimiento para todos nosotros. Hoy estaremos hablando en nuestro octavo episodio acerca de la humanidad. Comenzamos hablando de dónde viene la humanidad. Podemos haber escuchado diferentes teorías, diferentes ideas, diferentes creencias y evidentemente en este espacio de fe, fe y enseñanza estaremos hablando desde el punto de vista de las escrituras. En este sentido, vamos a ir a Génesis 1, 26 al 27, en donde podemos leer. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que desde el punto de vista bíblico, lo que nos enseñan las escrituras es que el ser humano es creación de Dios. Fue creado a imagen y semejanza. No a imagen y semejanza desde el punto de vista material, no a imagen y semejanza desde el punto de vista físico, sino a imagen y semejanza de Dios. Y lo que está diciendo la escritura en Génesis, y de hecho que repite este mensaje en varias partes de toda la Biblia, es que el ser humano es a imagen en el sentido de que es como Dios y que es semejante en el sentido de que refleja a Dios. Esos son los dos sentidos más literales que hay al respecto de esta frase, a imagen y semejanza. Pero como Dios, o a lo que se refiere a imagen, es decir, lo que se puede traducir o interpretar que el ser humano es como Dios, no significa, de nuevo, de manera física o material, sino de una manera desde su carácter. Así que el ser humano es a imagen de Dios, es como Dios desde lo moral, desde lo racional, desde incluso lo espiritual. El ser humano es el único ser que tiene esas características que el resto de seres de la naturaleza no comparte. Por lo tanto, la escritura lo que está hablando es que el ser humano es a imagen de Dios en ese sentido. Y en cuanto a la semejanza, el ser humano es a semejanza de Dios en el sentido que lo refleja. Y la idea es que lo refleje. Así fue creado. Ahora, hablando de la humanidad, también hay un hecho que no podemos dejar a un lado, y es que el ser humano en ese reflejo con el cual fue creado, realmente ahora no tiene el mismo reflejo. Desde su creador no tiene el mismo reflejo que tenía en un principio. Esto a causa del pecado. Y el pecado es algo que en este momento de nuestra historia o se hace a un lado o no se le da la importancia que la escritura le da o simplemente no se tiene en cuenta en muchos ámbitos de la vida. Pero la realidad espiritual, la realidad bíblica, la realidad de Dios es que el ser humano que fue creado a imagen y semejanza cayó en pecado. Más adelante estaremos hablando de este término de caída, del ser humano caído o de la humanidad caída. Por el momento, sí podemos repetir y enfatizar que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero que por el pecado en el que cayó, el engaño en el que cayó el ser humano, ha dejado ese reflejo opaco. Aquí viene también algo interesante al respecto y es que el ser humano es o fue creado a imagen y semejanza de Dios y la pregunta que surge es, ¿todavía
se puede entender como humanidad, que más adelante estaremos hablando al respecto. Retomando la creación del hombre por parte de Dios, algo interesante acá es que el ser humano es creado por Dios, pero Dios no necesita al ser humano. Dios no creó al ser humano porque lo necesite. En algunos aspectos mitológicos, de creencias tradicionales, algunas tradiciones regionales en varios países animan a creer y han creado, de hecho, algunos dioses o algunas figuras míticas, las cuales requieren del ser humano para que existan. De hecho, parte de la mitología griega tiene un sentido de codependencia. Es decir, los dioses creados en la mitología grecorromana dependen de que la humanidad crea en ellos. En el sentido real, con Dios no es así. Dios no necesita al hombre. Así que en la Biblia no enseña y no dice que el ser humano es creado porque Dios lo necesita. En ese sentido, los que necesitamos de Dios somos nosotros, las personas que habitamos esta tierra. Una pregunta que también surge entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios creó al hombre? Y la Biblia no es exacta al respecto, no es más que exacta, no es literal, no lo explica. Y aquí hay algo que queremos introducir, que luego hablaremos en otras oportunidades, y es que hay cosas que la Biblia no enseña, hay cosas que la Biblia no dice, porque no las ve importantes. Hay cosas que la Biblia no toca porque no son importantes para la fe. En ese sentido, lo que la escritura enseña es que lo que le basta al hombre entender es que Dios creó al ser humano. En ese sentido también surgen varias preguntas. Y entonces, la idea evolucionista, ¿dónde queda? Somos creados por Dios, pero Dios usó términos evolucionistas o dinámicas evolucionistas para crear al hombre. ¿Cómo es esto de la creación? Más adelante estaremos hablando de Biblia y ciencia en uno de nuestros episodios y ahí estaremos hablando de ciertas creencias, entre ellas el evolucionismo. Volviendo al tema que nos atañe el día de hoy, lo que sí dice la escritura, a pesar de lo que hemos nombrado que la escritura no es clara al respecto de cuál es la razón o no es directa, porque no lo ve importante acerca de la razón por la cual Dios creó al hombre, sí la escritura dice que Dios lo creó porque fue su voluntad. Aquí conectamos con una escritura que está en Hechos 17, una situación en la cual Pablo está hablando en Atenas y en uno de sus apartes dice la escritura. Pablo, hablando con filósofos epicúreos y estoicos, les dice lo siguiente: de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Aquí la escritura nos está diciendo y reiterando que de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. Varias cosas enfatiza, es que Dios es el Dios creador. Dios creó a la humanidad, Dios creó al ser humano y reiteramos, a imagen de Él y a semejanza de Él lo creó. Aquí cabe aclarar que la escritura no está hablando de manera individualista, en el sentido que está hablando de que cada hombre tiene una razón de ser en su existencia. Y es una idea que en la actualidad impera, en el sentido que cada uno tiene un propósito en esta tierra. Pero realmente la escritura y la mayoría de las escrituras que habla del ser humano y de su estancia en esta tierra no dice de manera individual cuál es el propósito de cada ser humano, sino que esta escritura, y entre otras, está hablando de que el ser humano como raza, en un comunitario, en un colectivo, fue creado por Dios para que habite en este tiempo, en el sentido de este lugar, este espacio, en esta era humana, con el objetivo de que todo el ser humano busque a Dios. Y en últimas, esa búsqueda se refiere a tener una relación con Dios, pero una relación con Dios en sus términos. Así que, aclarando un poco, esta escritura no está hablando de que cada hombre tiene un propósito determinado por Dios. Lo que está hablando esta escritura es que Dios creó a la humanidad y les dio este tiempo y este espacio como humanidad para que existieran, con un objetivo claro.
y es que la humanidad tenga una relación con Dios, pero en los términos de Dios. Otro punto que queremos abordar en este momento es acerca de la maldad del hombre. Si Dios creó al hombre, ¿por qué existe la maldad? Esa parte de la maldad como tal lo vamos a ahondar en otro episodio, pero si queremos explicar algo que dice la escritura en Eclesiastés y que la Biblia no solo lo habla en ese libro, sino en otras partes al respecto. Eclesiastés 7, versículo 29, dice la Biblia: mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. ¿Qué dice la escritura? Es que Dios creó a los hombres y los creó rectos. Los creó de nuevo a imagen y semejanza de Él para que se refleje su esencia, su moralidad, su rectitud, su santidad. Los creó como Él desde el punto de vista espiritual, moral, desde el punto de vista ético, y desafortunadamente el hombre, por sus decisiones, pues se ha desviado. Y aquí viene otra pregunta que surge al respecto, y es que el ser humano sí tiene libre albedrío. Cabe aclarar que en la Biblia no aparece el término libre albedrío. Sí aparece libertad y sí aparece palabras como elección, escogencia, sí aparecen términos como decisiones. Entonces, en las decisiones que el hombre pudo tomar, que tenía la capacidad de tomar, definitivamente ha decidido no seguir el camino de Dios o con la esencia con la que fue creado el ser humano, de reflejar a Dios, de ser imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, Dios creó a los hombres rectos, pero las decisiones del ser humano lo han desviado. Y hablando de humanidad, la humanidad sí tiene esa libertad de decisión. De hecho, la escritura lo enseña. Y vamos a mirar algunas de ellas al respecto. Por ejemplo, comenzando con Génesis, unas escrituras claves que vamos a usar el día de hoy, Génesis 2, 16 al 17, habla de que Dios le dio a escoger al ser humano si obedecerlo o no. También lo podemos ver en Deuteronomio 30, 19. De hecho, la escritura en Deuteronomio 30, 19, Dios le dice al pueblo que escoja entre la vida y la muerte. Así que la idea de la libre escogencia está desde el principio en las escrituras y lo podemos ver de manera real en la vida del ser humano en esta tierra. El ser humano sí puede escoger. Nos dice Josué 24, 17, de hecho Josué hablándole al pueblo, lo siguiente: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. De nuevo, la escogencia es parte del ser humano, y la escogencia es algo que Dios le permite al ser humano que tenga en su diario vivir. Salmo 119:30 también nos dice que el salmista ha escogido el camino de la verdad. Literalmente dice: he escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. ¿Por qué? Porque la opción o las opciones de escoger uno u otro camino existen. Y como tal, el ser humano sí tiene la capacidad de escoger uno u otro camino. Proverbios 1:29 también nos dice: porque odiaron el conocimiento, hablando de los malvados, y no escogieron el temor del Señor. De nuevo, comentando el tema de la escogencia. Y por último, aunque no son las únicas escrituras que hablan al respecto, estas son algunas de ellas. Usamos Lucas 10:42, donde la escritura nos dice que, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Ya hablando de un ejemplo específico de una mujer llamada María, que escoge la palabra de Jesús, escoge escuchar a Jesús, contrario a lo que otros pudieron haber escogido. Y de nuevo, estas son algunas pocas, podría decir poquísimas escrituras que hablan acerca de que el ser humano tiene la capacidad de decidir. Así que la Biblia enseña
desde el Génesis a lo largo de toda la Biblia que el ser humano puede escoger. Y puede escoger o el camino de Dios o puede escoger no seguir el camino de Dios. En ese sentido, el ser humano está escogiendo permanentemente varias de las cosas. En otros episodios estaremos hablando de ciertas doctrinas que hablan del determinismo, donde Dios determina todo lo que sucede, específicamente cada detalle en la vida de cada ser humano, pero la cual la escritura no evidencia o no soporta con argumentos sólidos ese tipo de creencias. Y lo que hemos visto acá como un inicio, como una base, es que el ser humano sí puede escoger. Ahora, por último, en esta parte básica, también podemos hablar de la humanidad, que la humanidad tiene por decisión de Dios ciertas características del mismo Dios que comparte la humanidad, así no hayan escogido el camino de Dios. Entre ellas están varios atributos. Por ejemplo, entre los atributos y cualidades compartidas por Dios con toda la humanidad está la bondad. Hay personas que no son creyentes, que no siguen a Dios, pero que pueden ser bondadosos. De hecho, podemos ver personas que viven en la maldad, conocer circunstancias directa o indirectamente de personas que han decidido seguir caminos de maldad, incluso criminales, que a la vez pueden ser bondadosos, porque es una cualidad, es un atributo que Dios compartió con toda la humanidad. Otra de estas cualidades que queremos compartir hoy es la generosidad. Hay personas que a pesar de haber decidido la maldad, son generosas. Lo mismo con la amabilidad, lo mismo con el razonamiento, que todo ser humano, excepto personas que tengan ciertas dificultades, patologías que le impidan razonar adecuadamente, o en una normalidad o lo que se llama normalidad, pues tienen falta de razonamiento, pero en general es un atributo que Dios ha comunicado a la humanidad, igual que la voluntad, como ya lo hemos hablado. Por último, la moralidad. Tanto el malvado como el que no lo es, el que decidió los caminos de la maldad como los que no, tienen un sentido de moralidad y eso viene de Dios. Pero también hay atributos que Dios ha compartido o no ha compartido con los habitantes de la tierra. Por ejemplo, el único Dios justo es Él. Y Él ha decidido compartir su justicia solo en Cristo Jesús. Pero la humanidad no hay ninguno que sea justo. Y aquí viene un dilema que podemos discutir y es el hombre, como dice Eclesiastés, nació recto, pero eh, el ser humano se ha desviado del camino por sus decisiones. En ese sentido, Dios ha decidido que volverá a compartir la justicia, que es una disposición delante de Él, que es un lugar delante de Él, solo en Jesús. La humanidad como tal, en general la humanidad que no está con el Señor, que no está con Jesús, no tiene este atributo de ser justo. Tampoco es perfecto, eso es un atributo que sí ningún ser humano tiene desde el principio, en el sentido de que ningún ser humano es perfecto, la perfección es del Señor. Ningún ser humano es íntegro, hablando también de esa integridad moral, porque el ser humano, por un lado, decidió desviarse del Señor y por otro lado, el Señor decidió que la integridad viviera solo en Cristo y compartirla solo en Cristo. El ser humano como tal es también pecador y Dios no lo es. Y por último, es un ser caído y el Señor y Dios no es un ser caído, no ha caído en engaño, no ha caído en trampa. Conclusión de esta primera parte es que el ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza. El objetivo de su vida es Dios, en el sentido de que el ser humano está para tener una relación íntima con Dios. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se ha desviado. El ser humano tiene la capacidad de decidir, Dios le dio esa capacidad. Y también hay atributos comunicados a todos los hombres y hay otros que no. Pero hay atributos que todos los humanos, que todos los seres humanos comparten o tienen, que Dios compartió con la humanidad y que no necesariamente solo el cristiano tiene por ser unido a Cristo. Hay otros atributos que sí el cristiano llega a tener o la persona que se hace cristiana llega a tener por haberse unido a Cristo. Y hasta aquí nuestra primera parte del día de hoy. En nuestro nivel intermedio estaremos hablando de la caída, el pecado y el pecado original. Hablaremos en primera instancia de caída y pecado.
Entonces, abordemos directamente el término caída. La palabra caída en la escritura aparece de diferentes maneras, pero no como una doctrina específica o especial. De hecho, la palabra caer en la escritura está hablando de que el ser humano cayó en un engaño, cayó en el pecado, y de ahí viene un término teológico, si se puede decir así, que se llama caída. Entonces, desde lo que enseña la escritura es que el ser humano sí ha caído en el engaño, sí cayó en el pecado. Y aquí vale la pena aclarar varios detalles. Mm, Uno, el relato de Génesis, que justo vamos a basarnos en ellos, los relatos de Génesis, hablan de el evento en el cual Adán pecó, desobedeciendo a Dios. Pero aquí vamos a aclarar un par de cosas. Uno, como se ha dicho en algunas oportunidades, el pecado no fue simplemente comer. De hecho, un detalle que entre comillas es minúsculo, es que la manzana que comió Adán fue el pecado. Pero realmente ni la escritura habla de una manzana, ni habla que el hecho de comer como tal, el hecho de masticar una fruta, un alimento, es el pecado. No, no habla así la escritura. Tampoco, como algunos han dicho o han hablado a lo largo de la historia, que el pecado que cometió Adán, que cometieron Adán y Eva, fue tener relaciones sexuales. Realmente tampoco dice la escritura eso. No está hablando de un fruto prohibido en el sentido sexual, sino que el pecado como tal fue la desobediencia. Ese básicamente es el pecado, y el pecado realmente es ello. El pecado es no hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo define la escritura el término pecado? Desde su término como tal en hebreo y su concepto como tal en todas las escrituras es no atinarle a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y vamos al relato de Hechos 2:15, donde se habla de lo que estamos comunicando. Génesis 2:15 al 17, dice la escritura, y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y esta fue la elección que Dios le dio, como ya lo vimos de antemano, al ser humano. Escoger entre la obediencia y la no obediencia. El ser humano desafortunadamente ha escogido la no obediencia, aunque se le ha puesto delante de sus ojos, delante de sus manos, delante de sus posibilidades, escoger el obedecer a Dios. Resulta que más adelante en Génesis 3:4 al 5, dice la escritura, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí hay varias cosas. Algunos han dicho y han argumentado que estos relatos como tal son míticos. Y aunque ya lo hemos visto en algunas otras oportunidades, el Génesis es un libro que tiene un tipo de literatura antimítica en el sentido que hay mitos o hubo mitos alrededor del pueblo de Israel, los cuales le enseñaban al pueblo ciertas ideas acerca de la creación del hombre, acerca de ciertas reglas de vivencia y de convivencia. Pues realmente Dios en su bondad decidió comunicar a la humanidad cuál es la realidad de todo eso. Así que por ser el Génesis un texto antimítico, pues va a tomar en cuenta esos mitos en su contexto para hablarle al pueblo de Israel que está en el desierto, después de que salió en Egipto, estos libros, estos textos, lo que llamamos Torá o Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, son libros antimíticos, son libros que buscan direccionar al pueblo de Dios a la verdad de Dios. Así que usa terminología que estas personas del desierto, este pueblo que está en el desierto entiende, y Dios le habla a su entendimiento de manera racional a ellos para que puedan comprender cuál es la verdad y desmitificar la verdad que se les había comunicado a ellos en su momento. Así que hay varios términos acá que pueden conectar mucho más con ellos que con nosotros y ellos lo pueden entender mucho más claro que nosotros. Pero cabe aclarar
que esto fuera de ser mítico, es antimítico en el sentido que está Dios corroborando o más bien direccionando al pueblo acerca de la realidad. ¿Qué realidades está mostrando aquí la escritura? Una de ellas es que Dios fue el creador de la humanidad. No fueron peleas entre dioses o no fueron dioses que peleaban entre sí. No fue la creación originada en la enemistad de algunos dioses o en la sexualidad o patrones sexuales de algunos dioses o por ideas de dioses que las mismas tribus y culturas alrededor de Israel habían inventado, sino que Dios les está aclarando a la gente del pueblo que Él es el verdadero Dios y que Él creó al hombre a imagen y semejanza. Otros mitos que existían alrededor del pueblo y que el pueblo estaba siendo contaminado por ello es que la maldad del ser humano venía de otros orígenes en el sentido, por ejemplo, de dioses, de ciertos dioses causaron la maldad y le trajeron la maldad. Así que estos mitos que estaban contaminando al pueblo fueron desmitificados a través de las escrituras y lo que Dios les está diciendo en Génesis 2 y Génesis 3 es que la maldad no vino de Dios, porque de Dios no sale la maldad. El ser humano tenía la capacidad de decidir y decidió mal. Así que el ser humano y la entrada del pecado a la humanidad es por la decisión voluntaria del ser humano de no obedecer. Y aquí viene algo interesante hablando de la caída, es que precisamente en el engaño, y usando aquí la figura de la serpiente en Génesis 3:4, la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman, que de este fruto coman, recordemos que la Biblia no habla de manzana o de otro tipo de fruto en el sentido particular o diferenciado, sino es un fruto y no sabemos cuál es. Dice, se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero aquí viene el engaño y aquí viene la caída en el engaño que está diciendo aquí la escritura. ¿En qué cayeron? ¿Cuál fue el engaño de la humanidad? Y es que aquí está diciendo la mentira de que serán como Dios, cuando realmente Dios ya los había hecho a imagen y semejanza. Ya eran como Dios. Espero que esto sea de ánimo en el sentido de entender un poco más las escrituras. Así que esto es lo que llamamos caída, la caída en el engaño y la caída en el pecado, en la desobediencia. También surgen varios patrones bien interesantes, varias preguntas, una de ellas acerca de la desnudez, pero entonces, ¿por qué vieron con maldad la desnudez? O sea que la desnudez sí es una maldad, porque el relato sigue diciendo que al verse desnudos ellos se exaltaron. Y aquí viene simplemente para aclarar un par de preguntas al respecto que se hacen en este contexto. Y es que realmente la desnudez no estaba mal, sino que ellos ya después de la caída y la desobediencia comenzaron a ver mal la desnudez como tal. Es decir, no es que la desnudez estuviera mal y Dios les hubiera ocultado de sus ojos la maldad que hay en la desnudez, porque no es así, sino que ya lo vieron diferente, porque la moral que tenían de Dios, que venía de Dios, que estaban reflejando de Dios, con la cual habían sido creados, se opacó. Y entonces ya vieron mal lo que no era mal. Ya vieron maldad en donde no había maldad. Y varias de esas cosas surgen a partir de la desobediencia del ser humano. Otra muestra de la caída en el engaño del ser humano es la relación del hombre y la mujer. Dice la escritura en estos mismos pasajes, en Génesis podemos leer una situación que es bien interesante al respecto de esta caída que trajo también. Génesis 2, 21 al 23, entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, cerró la carne en ese lugar y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y cabe aclarar que a ningún varón le falta ninguna costilla. No hay fisiológicamente no hay tal cosa. De nuevo, este relato es un tipo de literatura antimítica, el cual está hablando desde su entendimiento para que esas personas puedan comprender la realidad de cómo fue o cómo es que Dios diseñó y creó a la humanidad.
Entonces, no es que nos falte una costilla o algo por el estilo. Sucede que lo que está diciendo acá es que la mujer fue creada a causa del hombre y eso es bondad del Señor. Y algo interesante aquí hablando de la caída es que el hombre cuando vio a la mujer dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y le puso ese nombre. En el hebreo aparecen dos términos interesantes y es que en hebreo el hombre tiene varios términos, pero en este específico momento y en este evento particular, los términos que se usan es ish, y le dijo ish para hombre, y le dijo a la mujer, tú eres isha. En ese sentido, el hombre y la mujer en ese momento, reflejando la esencia de Dios y las características de Dios, el hombre ve a la mujer como una igual, no como alguien al cual subyugar, sino que hueso de mis huesos y carne de mi carne es. Resulta que luego de la caída en el engaño, cuando pierden ese reflejo del Señor y la humanidad entera perdió ese reflejo del Señor, pasa lo que dice Génesis 3:20. El hombre le puso por nombre Eva, ya fue algo posterior. Le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. En ese sentido, algo que sucede es que en la caída, el hombre como tal y la mujer ven enfrentados una realidad que las relaciones se ven afectadas. Y aquí podemos verlo, la escritura lo dice desde el principio, las relaciones ya se vieron afectadas desde el momento de la caída porque el hombre ya no ve a la mujer como hueso de sus huesos y carne de su carne, sino que ya la ve como la productora de hijos, ya la llama Eva. Entonces ahí hubo un cambio en su visión. ¿Por qué? Porque su visión se ve afectada por la caída en el engaño, por la caída en el pecado, y es una realidad de la humanidad. Ahora, aquí queremos conectar con un tema específico y es el pecado original. Precisamente hablando de todo este contexto, el pecado original se ha tratado como una base doctrinal en la cual se habla acerca del pecado que cometió Adán, ha pasado a través de la humanidad. Y quiero comentarles acerca de este tema en varios sentidos. Recordemos, el pecado, bíblicamente hablando, es la desobediencia frente al Señor, es no atinarle a la voluntad de Dios. El pecado como tal es lo peor que tienen los seres de esta tierra, que tenemos como seres que habitamos esta tierra, es nuestro mayor enemigo, aunque hay varios enemigos que surgieron a partir del pecado, entre ellos la muerte. La Biblia habla de la muerte como otro enemigo. Pero el enemigo más grande que tiene el ser humano es el pecado. El pecado le hace daño a la humanidad y el pecado no es algo inventado para controlar multitudes, para controlar grupos, para controlar naciones. No es algo que se haya inventado algún ser humano, es algo que el Señor y Dios vio y lo llamó de esa manera a la desobediencia del hombre frente a su voluntad. Así que el pecado de no hacer la voluntad de Dios realmente le hace daño al ser humano y el Señor y Dios ha decidido en su bondad atender esa realidad de la humanidad o del ser humano o de las personas que habitamos esta tierra. El pecado es dañino para la humanidad, no simplemente son letras y reglas frente a algo que el ser humano no puede hacer, sino que el ser humano es dañado permanentemente por el pecado que comete. Y es algo que desafortunadamente, sobre todo por el posmodernismo que vivimos, no entendemos o simplemente no queremos aceptar. Pero hay una realidad y es que el pecado ha dañado a la humanidad y lo vimos desde el Génesis y lo seguimos viendo en nuestro diario vivir y es que el pecado daña las relaciones, el pecado daña a cada persona, el pecado daña comunidades enteras, naciones completas. El pecado daña a toda persona que habita esta tierra. El pecado es dañino para nosotros. Ahora, dentro de todo este tema del pecado ha surgido esta doctrina del pecado original. Es una frase que describe una doctrina del sacerdote católico Agustín de Hipona. Esta doctrina está en los escritos de Agustín. Algunos de ellos son la ciudad de Dios,
de Civitate Dei, que él escribió en latín entre los años 413 y 426 después de Cristo. Mm, Esta ciudad de Dios, que Agustín escribe es una reacción frente a la acusación de que el Imperio Romano cae debido al cristianismo. Pero él en su escrito busca aclarar que no es por ello, y al contrario, que la ciudad de Dios, que es la que forma el pueblo de Dios, es la que le agrada a Dios. Y la decadencia del Imperio Romano es más por precisamente situaciones del propio ser humano y de la naturaleza humana. El otro libro en el cual Agustín de Hipona habla acerca del pecado original es un texto que se llama Confesiones, en donde él habla de su pecado, de cómo fue que vivió antes de convertirse en sacerdote católico, o de ser católico, porque él antes no era católico. Resulta que él vivió una vida bastante intensa, inmersa en el pecado, y en su libro de confesiones habla acerca de su vida, pero a la vez trata ciertas doctrinas, y entre ellas la del pecado original. El pecado original para Agustín era la condición de corrupción y culpa heredada de Adán hacia la humanidad. La humanidad heredó toda la corrupción y toda la culpa de Adán. Es decir, que el pecado de Adán iba a ser castigado en el ser humano. Dice Agustín que no solo se trata de un mal ejemplo o de una tendencia o naturaleza pecadora, una tendencia a pecar, una tendencia moral a pecar, sino que realmente era para él, para Agustín, una realidad ontológica, donde todos los seres humanos nacen con una naturaleza caída, pero también nacen condenados a causa del primer pecado de Adán. Aquí podemos leer uno de sus apartes en uno de los textos que él escribe acerca del pecado original. Este texto está en uno de sus escritos que se llama De nuptiis et concupiscentia, que habla acerca del matrimonio y la concupiscencia. Él dice, el pecado original se transmite mediante la concupiscencia carnal, que aunque es natural en cuanto a la generación, no deja de ser viciosa en cuanto a la propagación del pecado. Sé que Agustín transmite y enseña que la procreación es el elemento o el medio por el cual se hereda esa culpa y esa condenación que viene de Adán. De hecho, él afirma en este texto también que la libido, que él la llama también concupiscencia, es un desorden introducido por el pecado. En ese sentido, ciertas doctrinas de ciertas comunidades religiosas hablan que la sexualidad en el matrimonio es pecado. Así que para Agustín, el pecado original se transmite a través de la relación, aunque es natural, él afirma que es pecaminosa, y que el ser humano, por esa transmisión de ese pecado a través de la sexualidad de los papás, los hijos nacen con ese pecado original. De hecho, uno de los elementos que él usa para hablar del pecado original es Eclesiástico, un libro que es deuterocanónico, es un libro que no empata con doctrinas bíblicas. En ese sentido, la misma Biblia responde acerca de esta idea del pecado original con lo siguiente. Ezequiel 18 dice la escritura, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Aquí voy adelantando un poco del último tema del día de hoy, hablando del alma y del espíritu, y es que la traducción en el hebreo acerca del alma puede ser más bien como la vida o la persona o el espíritu, y ya lo vamos a aclarar un poco más. Así que el que peque, ese morirá. Versículo 19 de Ezequiel 18 dice, y ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la maldad o iniquidad de su padre? Versículo 20, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Y no es la única escritura que nos habla
con argumentos acerca de que esa idea como tal o doctrina completa del pecado original está en las escrituras. De hecho, no, la Biblia no argumenta o no defiende esta idea del pecado original y que se transmite a través de la sexualidad de los papás. La Biblia no enseña eso. De hecho, la Biblia misma enseña que el hijo no ha de pagar por los pecados del padre y el padre no ha de pagar por los pecados del hijo. Algunos teólogos y algunas creencias han llamado a esta naturaleza pecadora, más bien en vez de pecado original, herencia original o pecado heredado. Tampoco aparecen estos términos en la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que por el pecado de Adán toda persona es constituida pecadora. Veámoslo en la escritura. Romanos nos dice, Romanos 5, versículo 12, comencemos por ahí. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y en el versículo 18 y 19, más adelante ahí en la misma Romanos 5, así pues, tal como para una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, o como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y esa es una escritura que el mismo Agustín de Hipona usa para argumentar el tema del pecado original, pero cabe aclarar un par de cosas al respecto. Y es que si hemos hablado, y aquí mismo se ha dicho que la idea del pecado original o la doctrina de Agustín acerca del pecado original, la Biblia no lo avala, pero aquí está hablando de que Adán, que pecó, y ese pecado, como dice en el versículo 12, el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es como, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se explica esto? Y es que, en primer lugar, la imputación o condena, porque todos han pecado, es verdadera, la Biblia lo enseña, esa parte es verdadera en el sentido de la imputación, la imputación. Es decir, no hay uno solo que no haya pecado, pero la imputación es una imputación no porque el pecado de Adán o por el pecado de Adán vayas a ser condenado tú, que tú no tienes nada que ver con el pecado de Adán directamente, Adán tendrá que ser juzgado por ello, pero el punto aquí es que lo que Adán hizo como tal es la realidad de los seres terrenales partiendo del previo conocimiento de Dios. Es decir, la escritura dice literalmente, y esa es la palabra que vamos a estar usando en versículo 19 de Romanos 5, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La palabra como tal que aparece aquí, fueron constituidos pecadores, implica una representación en Adán. Y esto ayuda a entender mucho mejor el concepto. ¿En qué sentido? En que Adán, cuando peca, realmente es un fiel reflejo de la humanidad como tal. Y aquí viene un argumento que varios teólogos dicen que carece de fundamento, pero la escritura a lo largo de la misma habla del tema y es que todos han pecado. Todos han pecado. En ese sentido, si un ser humano, cualquiera y como se llame, cualquier nombre en vez de Adán, hubiera estado en el lugar de Adán, hubiera pasado exactamente lo mismo. Porque desafortunadamente el ser humano y Dios ya sabiendo todo el panorama, toda la historia, Dios ya sabía, el ser humano va a pecar. Porque ha decidido hacerlo. Así que si tú o yo hubiéramos estado en el mismo lugar de Adán, hubiera pasado lo mismo. Así que Adán representa la realidad de la humanidad. En ese sentido, es lo que está hablando la escritura. No que tú vas a ser condenado por el pecado específico que cometió Adán, sino que el pecado que cometió Adán representa el pecado de toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, en Adán todos somos desobedientes. En Adán se refleja, se representa toda la desobediencia de la humanidad. Y en ese sentido, algo que sí tenemos, y la escritura lo enseña, es que tenemos naturaleza pecadora. Tenemos la naturaleza pecadora. Algunos hablan de que ha sido heredada por Adán, pero la escritura no dice literalmente esto en ninguna parte, que nosotros hemos heredado de Adán esto, sino que cualquier ser humano hubiera pecado
de la misma manera. Por último, algo que es muy llamativo en esta escritura de Romanos 5 es que el proceder de Dios es justo. Entonces, al ser representado el pecado de toda la humanidad en Adán y tener esa misma naturaleza desde Adán, cada persona la tiene. También va a ser representado el ser humano en Jesús, pero aquí viene algo mucho más grande, y es que se le va a adjudicar la justicia de Cristo al ser humano que se une a Cristo y puede ser perdonado de su pecado. Y hasta aquí nuestra segunda parte de nuestro tiempo del día de hoy. Como conclusiones, varias de ellas conectan con lo que ya vimos, y es que, primero, el ser humano cayó en el engaño y en el pecado. Eso es lo que se llama la caída del ser humano. Segundo, el pecado es desobediencia y no atinar a la voluntad de Dios. El pecado original no tiene un sustento bíblico arraigado y fuerte y sólido. Y por último, Adán representa a toda la humanidad o a todo hombre. Pasamos a nuestra última parte de este tiempo de fe, donde hablaremos de verdadera humanidad, del espíritu y del alma. Hablemos en principio de la verdadera humanidad. Y queremos plantear y queremos proponer en este espacio de fe y enseñanza algo que la Biblia ha mostrado desde siempre. Y es que cuando el ser humano cae en el engaño y cae en el pecado, el ser humano opaca el reflejo de Dios y en últimas deja de ser como Dios. En esa contaminación algo pasa y es que como tal, ya la humanidad no es humanidad. El ser humano como tal es ser humano en Dios. Y es algo que queremos enfatizar. Miremos lo que dice Génesis 1:27. Precisamente desde el principio se está hablando de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Dios creó al hombre, Génesis 1:27, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y varias cosas para resaltar acá. Una de ellas, como lo venimos hablando, es que el ser humano es ser humano en Dios, es ser humano cuando está inmerso en Dios. El ser humano lejano de Dios carece de humanidad como fue creada en inicio. Y eso es algo que queremos plantear a partir de Génesis y de otras escrituras. Por otro lado, algo que también queremos llamar la atención es que la escritura dice que el hombre fue creado, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces algo muy interesante es que aunque Dios no tiene sexo, no se diferencia en un género, Dios es espíritu, pero es muy interesante que la imagen suya implique que hayan sido creados varón y hembra y que la Biblia lo diga. A imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó, partiendo de la imagen de Él, de lo que Él es. Entonces, en ese sentido, es algo llamativo, pero también es algo muy, que conecta mucho con cada uno de nosotros en esta época. En el sentido que varios han llamado a Dios misógino, a la Biblia la han llamado machista, pero cuando vemos las escrituras y realmente vamos a lo que dice la escritura, Dios ni es misógino ni es machista, porque Dios no es hombre, Dios no es mujer. Y al contrario de lo que muchos afirman, Dios nunca ha sido misógino en el sentido que ha odiado a la mujer. Mientras algunas creencias hablan que la mujer es un castigo dado a los hombres, de hecho varias mitologías hablan de ello, la Biblia no lo enseña de esa manera. De hecho, la Biblia habla de la mujer como una ayuda idónea, y ese término, ayuda idónea, es también usado y casi que exclusivamente usado para Dios, en el sentido que Él es la ayuda idónea del pueblo. Así que lejos la realidad de que Dios es misógino y que Dios o la Biblia y su palabra es machista o son machistas, que queremos llamar la atención al respecto. Mm, por otro lado, también queremos contarles que aquí cuando Dios habla o la Biblia habla de que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, está hablando de un término que es este, Hadam. Y Hadam se traduce como hombre. En ese sentido,
se maneja este término como colectivo y así es como se lee, ¿sí? De hecho, en su raíz es Adam. De hecho, Adán, ya varios de ustedes pueden estar conectando con esta idea que vamos a comentar. Y después aparece lo siguiente, en Génesis 2:20 dice la escritura, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Resulta que aquí, en el término donde leemos Adán, aparece este término, Uleadam, que tiene la misma raíz que vimos justo antes, y es Adán o Adam. Entonces, aquí queremos ahondar en este término y es que este término como tal, la Biblia lo usa de dos maneras. Uno, de manera colectiva, cuando se habla de la humanidad en general. Y dos, cuando se habla de un hombre en específico. ¿Por qué lo hizo así la escritura y por qué lo plantea de esta manera y por qué lo plasma así? Realmente no sabemos exactamente por qué. Lo que sí vemos es un estilo literario en el cual la escritura, el escritor, deja de esta manera consignado que la humanidad, o el término traducido al español hombre, es Adam, y el término como tal para diferenciar a una persona, un individuo con nombre Adán, es el mismo. Por eso también podemos hablar de Adán como representación de la humanidad. Ahí corrobora un poco más lo que hemos venido diciendo acerca de esa representatividad. Entonces, espero que esto aproveche para aclarar varias cosas de por qué al principio se habla de hombre y después se habla de Adán. Pero resulta que Adán sí fue un ser existente, fue un ser real, al cual se le dio ese nombre. Y hay una posibilidad, hay una postura en la cual Adán se llama así precisamente representando a la humanidad, pero sí fue un hombre como tal, fue un hombre específico que existió, una persona particular. Aquí también queremos aprovechar para hablar que Génesis 1 y Génesis 2 son dos relatos de la misma situación, sino que Génesis 2 es más específico acerca de la creación del hombre. Queríamos también resaltar ese punto. Reiteramos que lo que vemos en la escritura es que la humanidad es humanidad solo cuando la persona está con Dios. Ya cuando la persona se aleja de Dios y definitivamente ha seguido los caminos diferentes a Dios, la humanidad le es ajena, porque la humanidad es en Dios. Y en este sentido, Dios creó al ser humano, a la humanidad, a su imagen y semejanza, pero el ser humano ha decidido dejar a Dios o alejarse de Dios y seguir caminos diferentes a los caminos de Dios. Ahora, algo que también surge en estos términos de humanidad o en este tema de la humanidad es que la humanidad de qué está compuesta. Y vamos a hablar de el espíritu y el alma. Aquí tenemos una pequeña representación muy esquemática acerca de varias posturas, entre ellas tres. Una es la postura monista, en la cual simplemente se afirma que el ser humano es una unidad completa, no hay partes, simplemente es uno solo, por así decirlo. Por eso el término monista, de mono, que significa uno. Entonces, el ser humano no tiene algunas partes como algunos afirman, y esa es la postura de este argumento. La otra postura es la que se llama dicotómica. La dicotómica habla de que el ser humano es cuerpo y alma. Y en esta postura dicotómica sí se diferencia uno y otro. Pero este gráfico nos esquematiza un poco esa idea o esa creencia, que el cuerpo es una cosa y el alma es otra y se comunican de alguna manera. Hay una intersección entre ellas en alguna manera. Y la otra postura es la postura tricotómica, en donde se afirma que hay alma, cuerpo y espíritu en el ser humano. Pero aquí quiero conectar con Marcos 12:30 para hablar de una postura que es aún más extrema y que si no se entiende bien estos temas en la Biblia, se puede caer en lo siguiente, y es que aún podemos llegar a decir que el ser humano puede llegar a tener cuatro partes, cuatro compartimientos, hasta cinco o seis. Y veámoslo.
Marcos 12:30 dice la escritura, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si partimos de esa escritura y la tomamos de manera literal, sin entender el contexto, sin entender la forma literaria en la que está escrita, podemos caer en el error de decir que el ser humano tiene, como dice Marcos 12:30, corazón, alma, mente y fuerza, y si unimos otras escrituras, espíritu y cuerpo. Entonces serían 6 partes del ser humano. Pero la realidad es que la Biblia no está hablando de esa manera del hombre. De hecho, Lucas 1:46-47 nos aclara un poco la forma literaria en que se usa esto. Y es que dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y quiero dejar un poco esta escritura en mente para explicar varias cosas. Como ya vimos, hay diferentes posturas, como la monista, la dicotómica, la tricotómica y la compartimentalización del ser humano. Una de esas compartimentalizaciones es alma y espíritu, y se diferencia entre alma y espíritu. Pero resulta que esta escritura y otras nos dan a entender que alma y espíritu realmente son lo mismo. Aquí en esta escritura se usa algo que se llama paralelismo. Más adelante estaremos hablando mucho más al respecto. Pero para hacerlo sencillo, el paralelismo es una frase que corrobora otra de una manera diferente. Eso es paralelismo. Dice la escritura, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aquí ya podemos ver, ok, aquí hay algo en la cual esta frase nos dice, alma y espíritu pueden estar siendo lo mismo. Veamos estas otras escrituras. Juan 12:27. Ahora mi alma se ha angustiado. Jesús hablando en su momento en Juan 12:27. Y en Juan 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu. Este es otro tipo de paralelismo un poco más extendido acerca de el alma y el espíritu. Para ir terminando, les quiero comentar como una pequeña conclusión al respecto de este pequeño tema dentro de grandes temas. Y es que como tal, la escritura nos está mostrando que alma y espíritu en últimas es lo mismo. De hecho, los términos en hebreo y en griego, algunos de ellos, varios que ya hemos nombrado aquí, por ejemplo, en el griego, el término que se traduce como alma es psique, realmente puede traducir como la vida de la persona. Y resulta que tanto nefesh en el Antiguo Testamento como ruach en el Antiguo Testamento y psique en el Nuevo Testamento y neuma en el Nuevo Testamento se pueden usar de manera indistinta en diferentes escrituras. ¿Qué nos dice esto acerca de alma y espíritu? En conclusión, y es que alma y espíritu en últimas en la Biblia es lo mismo. Así que la Biblia no habla de una actitud, de una postura monista o de una postura dicotómica o una tricotómica o algo mucho más compartimentalizado, sino que habla de que el ser humano es cuerpo y espíritu, pero como uno solo, en una unidad. Ahí se diferencia de la postura monista. Y también se diferencia de la postura dicotómica y totalmente de la postura tricotómica y otras. Lo que la escritura en general está hablando es que el hombre es cuerpo y espíritu, pero en una unidad. En ese sentido, algo muy interesante de esto es que mm, cuando el ser humano fallece, fallece en unidad. Un punto que queremos dejar abierto es la idea de que el alma es inmortal. La idea de que el alma es inmortal es una idea que viene del platonismo y que el neoplatonismo tomó con fuerza. Y muchas creencias hoy en día consideran que el alma es inmortal, pero la Biblia no habla en esos términos del alma. De hecho, ya reuniendo todo el contexto que hemos hablado, el alma, que es el espíritu mismo de la persona, y la persona está formada por cuerpo y espíritu en una unidad, cuando la persona muere, todo el ser humano muere. Así que aquí viene el poder de la resurrección, cuando Dios resucita a todo el ser humano como una unidad. Y hasta aquí llegamos en nuestro tiempo.
veamos un par de conclusiones, dejando una escritura para que podamos estudiar, y es 2 Corintios 7:1, que ya la vamos a leer. Conclusión, el verdadero humano es en Dios. Lejos de Dios, el ser humano pierde su humanidad. Adán o Adán se usa de manera colectiva y también a la vez de manera individual. La Biblia enseña una dicotomía, pero en unidad, no una dicotomía compartimentalizada. Y por último, el alma no es inmortal. Por lo tanto, aquí toma mucho más espacio y mucho más fuerza el tema de la resurrección de las personas. Muchas gracias a todos por este tiempo.